Muchas gracias. Agradezco de manera muy especial al doctor Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística en Agua. Muchas gracias, Francisco, amigo de nosotros, una persona fundamental para entender e interpretar correctamente lo que se diga y lo que se hace en este tianguis turístico. ¿Cuántos tianguis habrá sido? Veo que no asististe a ¿ah? No, esta es la primera vez que no voy desde 1985. Bueno, salvo el del caso del año pasado que no hubo, ¿no? Sí. Buenos días el auditorio. Buenos días. Oye, es importante, ¿por qué no, Francisco? ¿Por qué no asististe? En realidad no tengo mucho que hacer, Eduardo. Yo creo que es muy importante que exista la actividad. Yo creo que es un acierto que se haya hecho, creo que es un acierto que se haga fuera de Acapulco. Recordarás que tradicionalmente se hacía en Acapulco. Me parece muy bien que se dé opción a los destinos para competir por la sede. Las fechas no son lo mejor, ciertamente, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Son las que son. Normalmente el tianguis se hace en el primer semestre del año, por ahí del mes de abril últimamente. Pero las premisas del evento han cambiado mucho. Originalmente este era un foro de comercialización. Primero, más de presentación de México en sociedad, que es lo que era en la década de los 70. Era una gran fiesta directamente, pero tenía sentido hacerlo así. Paulatinamente, en los 80, en la parte final, empezamos un proceso de profesionalización de la feria, apostando más por citas de negocios, menos fiesta y más negocio. Y eventualmente en los 90 y a principios de los años 2000, pues el foco era ese, ¿no? Hacer negocios, citas, compradores de muchas partes del mundo, una oferta de prestadores de servicios de todo el país. Sin embargo, en un momento en los años 2000, no es un tema de esta administración, el evento se volvió un poco hacia atrás y también en parte por el tema de la tecnología y la manera en que se hace el negocio turístico, pues fue menos importante el tianguis como un punto de conocer compradores y vendedores, como un punto de cerrar negocios. Si tú platicas con las empresas grandes el día de hoy, pues te van a decir que ninguno de ellos cerró ningún negocio. Lo que hicieron a lo mejor fue tomarse una fotografía para firmar el contrato de un negocio que pues traen platicado hace mucho tiempo. Se ha vuelto, y yo creo que en la administración del presidente Peña, sobre todo un espacio, un escaparate más de carácter político que de carácter comercial. En la parte comercial, nosotros hicimos un estudio a principios de la década pasada y quienes más se beneficiaban, y estaba muy bien, son las pequeñas empresas que normalmente no tendrían oportunidad de ver vendedores y de ver incluso a la competencia. Creo que sigue siendo válido esta premisa. Sin embargo, creo también que hay mucha gente que pues, no tiene mucho que hacer ahí. Y yo quise ser justamente, no ser uno de ellos, ¿no? Es un punto de encuentro, es una gran festividad de la industria, poco beneficio en la parte comercial. Es una cosa que también te invito a que veas. Cada vez más es un evento de mexicanos para mexicanos. Hay muy pocos compradores internacionales. Por más que escuchemos que te digan que va a haber 40 países o así, en realidad vas a ver que hay relativamente pocos compradores internacionales. En el pasado, otra vez me voy al Pleistoceno, en los 80, el 100% de los compradores eran internacionales. ¿Y por qué hemos perdido por qué se han alejado los internacionales? Porque ese es un reto importante, no solamente que vengan más extranjeros, sino que gasten más per cápita, ¿no? El aumento per cápita incremente, el recurso per cápita que gastas en México incremente. ¿Por qué ha pasado eso, Francisco? Perdón por las pausas, pero tenemos un poquito de tos. Yo creo que por desgracia, pero también porque ha habido un cambio en el modelo de
comercialización y porque las ferias se nos siguen quedando un poquito atrás. Las ferias son, creo, un poco de parte de la historia de una actividad que tiene un componente social muy fuerte. El tema del negocio ya no se resuelve en una feria. Yo creo que eso es lo que pasa. No es que no haya interés por México, no es que no haya interés por hacer negocios y traer turistas al país, sino que el modelo de venir a una feria, un poco lo preguntamos fuera del aire, ¿no? Tienes que llegar el domingo o el lunes, el martes es un día, desde el punto de vista comercial, subrayo, pues perdido, y vas a empezar a trabajar el miércoles, pues ya te echaste la semana completa. Sí. Y los negocios no dan para eso, me parece a mí. Yo creo que deberíamos explorar otros caminos para atraer compradores nuevos internacionales con un enfoque más estratégico quizás. Vas a ver tú que a final de cuentas, cuando revisamos otra vez la estadística, el 90% de los turistas aéreos que recibe México pues vienen de 15 países, no de 40 países, ¿no? Y eso no va a cambiar en el corto plazo, ¿no? Oye, siento que existe de parte de la administración una suerte de triunfalismo. Se habla de 490 proyectos de 9,000 millones de dólares. Sin embargo, el secretario se queja de que 6 destinos turísticos en el país concentran el 93% del afluente turístico internacional. Y sin embargo, el gobierno le apuesta a un tren para beneficiar una región. Yo no sé si eso haga sentido, ya lo dirá la historia, pero sí noto esa actitud triunfal que reitera el presidente cuando dice durante su muy larga participación en este tianguis que es la salida del túnel. A ver, si quieres por partes. Primero, sobre el último apunte, yo sí creo que estamos viendo la salida del túnel en materia de turismo por la pandemia, pero el túnel es muy largo todavía y la luz que se ve al final es muy chiquita, ¿no? O sea, el recorrido que hace falta es un recorrido largo. Hemos perdido muchos empleos. El presidente decía que una señal importante de la recuperación es el tema del empleo. Nosotros difundíamos ayer una infografía en la que vemos que todavía le falta para ponernos a mano. En empleos de trabajadores asegurados en el IMSS hay 130,000 menos de los que había en enero del año pasado en hoteles y restaurantes. No quiere decir que no haya recuperación, lo que quiere decir es que la recuperación pues va a un cierto ritmo, es más acelerada en el mercado internacional, lo hemos platicado, es más acelerada en destinos de perfil de playa que dependen de ese mercado, el caso de Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, pues ahí estamos casi en comparación interanual, exactamente igual que el año pasado, ahí estamos de acuerdo. Lo que no sucede de manera igual en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México y en otros destinos del interior. Morelia, destinos que dependen de placer nacional nada más, pues siguen muy golpeados. La ocupación en Ciudad de México apenas llega a un 40%, ¿no? Donde deberíamos estar a un 70% de manera regular. Es decir, sí creo que hay una tendencia adecuada de recuperación de la industria, pero la industria no se va a recuperar por completo, por lo menos como la conocíamos antes, porque el negocio en algunos segmentos cambió, la parte de turismo de reuniones, la parte de negocios individuales, hay una parte que no se va a recuperar nunca. También lo hemos comentado, Eduardo, lo recuerdo para el beneficio de nuestro auditorio, pues no es lo mismo cómo se hacían los viajes de negocios hace 5 años, que hoy que descubrimos que la tecnología nos puede acercar como lo estamos haciendo ahora, con relativa facilidad, con bajo costo. La tecnología estaba ahí, pero la posibilidad de estar en casa haciendo una transmisión es fantástica, ¿no? Y eso mismo sucede en general con los negocios.
y estás de alguna manera, pues, poniéndose lo más difícil a la recuperación turística, ¿no? Yo creo finalmente que el Tren Maya es una buena cosa, porque la infraestructura siempre es buena para un país con tantas carencias como México. Me parece que está plenamente justificado el tren, particularmente en el corredor entre Cancún y Tulum, no por un tema turístico, sino sobre todo por la movilidad local de los trabajadores que se desplazan en la zona, de vertebrar pues también la parte turística. Creo que tiene sentido por el nivel de desarrollo turístico movernos en una vía de esta naturaleza de Cancún hacia Mérida. Me parece muy bien. Más allá de eso, yo te digo que no veo cómo va a funcionar el mercado. El mercado no funciona así, no funciona a partir de una obra de infraestructura, funciona a partir de otras cosas, y a lo mejor Palenque es muy interesante y yo creo que podría llegar muchas personas más y muchas podrían ir desde Cancún para allá. Ahora, si me apuras, pues es más, digamos, eficaz pues tomar un vuelo de 40 minutos, de 50 minutos, que hacer un recorrido como el que se plantea. Yo creo que habrá que ver, y como dices tú, ya lo dirá el futuro, ya lo dirá la historia, si esto cambia el rumbo del turismo. Yo pensaría que no necesariamente, que sí se va a fortalecer la competitividad de destinos que ya están en el mercado, pero no necesariamente la inclusión de nuevos destinos presentados pues abiertamente, Eduardo. En mi profunda ignorancia, Francisco, en tema turístico, me parece que haberle restado recursos a la promoción turística del país como sede en las plazas internacionales fue un error, así lo aprecio yo, posiblemente no sea de esa manera, pero el haberle jugado todo ese recurso que no era poco importante a un tren significa sacrificar a todo el país por una obra que no sabemos ni siquiera si va a funcionar. O sea, no estoy en contra del tren, simplemente digo que se financió finalmente con los recursos de la promoción turística. ¿Esto le puede hacer daño al país o es correcta la estrategia del gobierno? Son dos puntos los que abordas y tiendo a coincidir contigo. Dirían los economistas, el costo de oportunidad es muy alto. Beneficiar a 5 estados supone que 27 otros no reciben apoyo en materia de infraestructura para el turismo, ¿no? Pues sí es un costo, me parece a mí, muy alto. Otra vez, toda vez que el país no tiene, digamos, las condiciones de infraestructura que quisiéramos. Y el segundo punto también es la pérdida de tu inversión en materia de promoción. Hoy hemos tenido suerte, en realidad, suerte por la ubicación geográfica del país, por el trabajo de los empresarios, porque lo hemos dicho también, el gobierno no cerró las fronteras, y también porque el mercado más importante para nosotros tuvo un avance muy rápido en la vacunación, y eso ha hecho que los turistas regresen tal vez mucho más rápido de lo que nos imaginábamos, los turistas norteamericanos. Pero esos turistas norteamericanos no tienen muchos otros destinos a donde ir. Y ese yo creo que va a ser el gran tema el próximo año y el siguiente. Una vez que el mercado cuente con muchas opciones para viajar, además de las que ofrece México, y en esas opciones se lleven a cabo acciones importantes en materia de promoción, de posicionamiento en los mercados, de todo el trabajo que hoy se hace en marketing digital, etcétera, etcétera, pues a ver cómo nos toca. Yo creo que ha sido fortuito pues lo que vivimos. Cerraría diciéndote eso. Me parece que es una omisión enorme que México, con este, digamos, prestigio turístico, con la importancia del sector, se prive de tener una inversión pública en materia turística que además estaba resuelta, que no le costaba al erario, porque se pagaba con los derechos que tiene que pagar un turista cuando visita al país como parte del boleto aéreo. Bueno, Francisco, nosotros como aprecio que estés aquí con nosotros y te ofrezco una disculpa por haberte castigado la garganta.
porque siempre parece que no, pero siempre hablar, y sobre todo hablar a estas horas, implica un esfuerzo, y cuando tiene uno la garganta lastimada, es un verdadero problema hacerlo. Te aprecio mucho, te extrañamos aquí en este tianguis para poder entender qué carajo se está pasando, y espero que tengamos la posibilidad de volver a platicar para que nos des luz sobre este asunto en una industria que es fundamental para la economía mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco la invitación. Yo lamento mucho pues no acompañarte a probar cómo sigue quedando la cochinita pibil por allá. Me imagino que tú serás, digamos, nuestro enviado especial por allá. Mucho éxito, muy buenos días, saludos. No te vayas, déjame ir a una pausa porque tengo que hacerte un par de preguntas y la haré durante la pausa comercial. Claro que sí.